¿Es tu primera vez en un todo incluido? Hoy te contaré cómo sacar el máximo provecho de tu escapada a un resort todo incluido. Aprovechalo al máximo con todos estos tips y consejos de viaje que en mi experiencia servirán para que monetices hasta el último centavo de lo que has pagado y que tengas la mejor experiencia en tu viaje. Bienvenidos a Viaja con Charlie. Para sacar el máximo provecho a tu todo incluido, tan pronto llegues al hotel, tienes que preguntar absolutamente todos los servicios que hay disponibles para ti. Conoce a cuáles bebidas tienes derecho, actividades y lugares adicionales a los que tengas acceso, zonas de niños, canchas de tenis, centros de convenciones, actividades y algunos tours que ofrece el hotel con costo adicional. Gimnasio, spa, actividades motorizadas y no motorizadas, caminatas, más bebidas y fiesta en la playa. Todo esto lo veremos en este video. Quédate y al final te daré el mejor consejo que ni yo sabía para tu visita a un todo incluido. Aquí te voy a mostrar todo lo que normalmente tiene un todo incluido para que saques el máximo provecho y te voy a dar algunas pistas de lo que tienen otros todo incluido en el mundo para que saques el mayor provecho a cada centavo que has pagado por tu todo incluido. Cuando estés haciendo el registro de tu check-in, normalmente van a cobrarte un extra si estás llegando con mucha anticipación, pero muchas veces no te lo van a cobrar, o si no, sencillamente quédate en las áreas comunes del hotel sin tener que pagar un peso de más. Arregla el transporte anticipadamente con el hotel. Trata de llegar antes de mediodía, en lo posible. Ellos te estarán esperando, lo cual será más fácil para ti. Cuando vayas a hacer el checkout, normalmente coloca los vuelos después de almuerzo, tipo 4 o 5 de la tarde. Así vas a poder tomar el almuerzo en el hotel, que normalmente es muy permitido o es completamente permitido, y vas a transportarte desde el hotel hacia el aeropuerto y vas a llegar con tiempo y así aprovechas hasta último momento tu estadía en un todo incluido. En tu registro pregunta todo lo necesario, explora las instalaciones a profundidad. Si tu resort es muy grande, pide un mapa. Pregunta cuántas piscinas hay, a cuáles tienes acceso y en qué horarios, servicios adicionales, etc. Es importante que siempre viajes con un seguro de viajes y con este código tendrás un 5% de descuento adicional para que vayas asegurado ante cualquier eventualidad en tu próximo destino. El link lo puedes encontrar en la descripción y en mis redes sociales, que si no me sigues, allí también doy tips de viaje. Ahora hablemos de los restaurantes. Ten la mejor experiencia gastronómica. No te limites a un solo restaurante. Aprovecha los restaurantes a los que tienes derecho. Te puedes sorprender. Comida local, comida internacional, aprovéchala al máximo. Normalmente estos restaurantes especializados requerirán de alguna reserva. Según la categoría en que te estés alojando, dependerá el horario de reservación y los restaurantes a los que tienes acceso. Normalmente tendrás opciones de comida italiana, comida asiática, comida de mar, pero ante todo no olvides que siempre tendrás disponible el buffet central. Aquí podrás completar si no quedaste del todo lleno en tu anterior restaurante. Rara vez ocurre, pero quiero que sepas que siempre tendrás disponible esta opción, adicional de puntos de snacks o refrigerios en horarios entre comidas. Pasemos a las bebidas. Los bares normalmente están disponibles casi las 24 horas del día, así que aprovéchalos sabiamente. Hay muchos cócteles disponibles que muchas veces no están a simple vista como los ves en este momento. Pregunta muy bien a qué tienes derecho para que no estés tomando siempre lo mismo. Hazte amigo del barman, ya que podrá darte algún secreto de alguna bebida sabrosa que no esté listada. Siempre busca los bares que no estén tan llenos para que no tengas que hacer fila al pedir tu bebida. Esto normalmente ocurre cerca de la playa durante el día. Finalmente, identifica todos los lugares del hotel donde puedas pedir bebidas ilimitadas. Algunos puntos de vez en cuando podrán colocar pasabocas o snacks. Conoce muy bien las facilidades del hotel. Puede que haya actividades que no tengas ni idea y sean gratuitas. Esto incluye canchas de tenis, centros de convenciones, auditorios donde podrán presentar películas para niños o actividades de karaoke, parques para niños y todo tipo de actividades adicionales a las que tengas acceso, como por ejemplo aquí un ajedrez a gran escala. Es importante también que ubiques la enfermería del resort o zonas de primeros auxilios.
Revisa muy bien los horarios y ubicación del gimnasio, discoteca, zonas húmedas como sauna, turco, dónde prestan las toallas de piscina o playa y también dónde devolverlas. E incluso normalmente todos los hoteles tienen tiendas de recuerdos, que no solo encontrarás souvenirs, sino también artículos de primera necesidad, como shampoo, bloqueador solar o sombreros protectores. Actividades de pago. Todos los hoteles ofrecen adicionalmente actividades de pago. Una de ellas es el spa del hotel, donde pueden tener descuentos o promociones. Estás de vacaciones, ¿verdad? Así que toma también un tiempo para relajarte y qué mejor que con un buen masaje. Los tours adicionales como el que tomamos al Aviario Nacional de Colombia lo puedes adquirir en la recepción del hotel. Si no lo conoces, es bellísimo y aquí te dejo un video para que conozcas este hermoso lugar. Pero si te ha gustado este video, quiero que pares, le des like, suscríbete y comparte para que este contenido llegue a más personas. Continuemos. En este rubro de actividades de pago también encontrarás algunas actividades acuáticas motorizadas que te las ofrecerán en cualquier punto del hotel. Pregúntalas muy bien a tu ingreso y conoce exactamente el precio que te van a cobrar y el tiempo contratado para que no tengas sorpresa. Si estás tomando nota de toda esta valiosa información, no importa, guarda el video y revísalo después. Continuemos. Actividades recreativas incluidas en el hotel. Tanto si vas con niños como con personas mayores, habrá actividades para todos los gustos. Participa en ellas, es muy divertido. Normalmente habrá un horario preestablecido de la recreación guiada y los lugares donde se hace cada actividad. Puedes pasar de yoga matutino en la playa a animaciones en la piscina o bailoterapia nuevamente en la playa. Revisa muy bien el cronograma. Si solo quieres descubrir el hotel, camina. Camina por los senderos, por los manglares, será muy relajante. Al final del día quizás puedas encontrarte con una fiesta en la playa. De las actividades que más me gustaron fueron los espectáculos en vivo que normalmente son nocturnos y se realizan en el auditorio que anteriormente te había mostrado. Y aquí te dejo una muestra de estas actividades que me encantaron. Como lo prometido es deuda, este es un tip que me ha servido. Cuando lleguen al hotel, pregunten si pueden obtener algún ascenso en los servicios o categoría de habitación. Quizás estén llenos y con esta pregunta inocente lo podrían lograr. Si te dicen que no, pregunta cuánto cuesta. Podrías obtener excelentes beneficios a una fracción del precio inicial. Con todos estos consejos podrás planificar tu próxima escapada a un resort todo incluido. Si te ha gustado este video, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartir. No olvides seguirme en mis redes sociales y aquí te dejo un video de un hotel todo incluido y del Aviario Nacional de Colombia que seguro te encantará. Nos vemos en un próximo destino, expertos viajeros. Un saludo.